La reducción de daños se ha convertido en un enfoque clave en la política de drogas, reconociendo que la abstinencia total no es siempre una meta realista. En cambio, se busca brindar alternativas pragmáticas que ayuden a reducir los riesgos y daños asociados con el consumo de sustancias. A través de un conjunto de políticas, programas e intervenciones, la reducción de daños se propone atender las necesidades de las personas que consumen drogas, fomentando su bienestar y protegiendo su salud. Estas medidas van más allá de la prohibición y la estigmatización y se enfocan en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud mental, la reducción de la criminalidad y la integración social. Este es un espacio para hablar de todo esto. Bienvenidas y bienvenidos a la columna de reducción de daños con Ana Laura Fontán. Bueno, ¿cómo están? Acá estamos un día más, comenzando con nuestra columna de reducción de riesgos, de reducción de daños, y hoy tenemos a un invitado muy querido para mí y que me parece sumamente importante que escuchemos, que la tiene súper clara desde mi punto de vista con lo que es reducción de riesgos y reducción de daños. Así que les presento a Manu Sinsolvente, como es conocido en las redes. Hola Manu, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación y por este espacio que reivindica un poco de lo que tenemos tan a la mano hoy en día, que es la salud, ¿no? La salud a través del cannabis. La salud a través del cannabis y lo importante que es empezar a ligar a la reducción de daños desde todos los aspectos de la vida. Y esto lo recalco en cada programa en el que hablo porque reducción de riesgos está en todo lo podemos hacer posible, hacer visible y reconocerlo, ¿no? Porque nos sistematizaron tanto a que tenemos que ser estructurados, productivos y lineados, que hasta dejamos el mismo derecho a goce por fuera, el disfrutar, el expandirnos. ¿Qué opinas con respecto a esto, Manu? Yo opino que es como que hoy en día todo lo que tiene que ver con el consumo de sustancias y la recreación que trae aparejada está partiendo de una base que está para mí errónea, que es tipo, te vas a dañar. O sea, hablando en criollo, te la vas a pegar y la reducción de daños viene como a ponerte la curita el día después, ¿no? Tipo, no sé, afuera el enfoque que se les da en otros países es distinto. ¿Por qué hablo un poco de esto? Porque, como bien decías, es a través del goce y es a través de la represión, y no a través de la información para facilitar ese goce, y en el medio cuidarse y cuidar a la persona que tenemos al lado. Eso conceptualmente es algo que atraviesa desde los planos normativos, legislativos, hasta el día a día, en la forma que uno tiene, no sé, la hora de encarar una salida, por ejemplo. Hasta eso estamos condicionados, hasta ese nivel. Totalmente, es que la información es poder y esto lo repito siempre y es importante informarnos porque nos hace libres y soberanos de nuestras decisiones y acciones y no nos limita, ¿no es cierto? Y es lo que decías, esto tendría que venir bajada de línea de Estado porque nos compete a todos como pueblo. Y sin fronteras también, porque, bueno, yo ya estoy más allá a veces de las fronteras, ¿no es cierto? Creo que esto de seguir con el tema de los límites no nos deja expandirnos como humanidad más consciente. Y es un poco parte de lo mismo, ¿no? Porque hablábamos hace un ratito de que la reducción de daños muchas veces como marco legislativo es una suerte de padre, ¿no? Que te dice qué hacer y qué no. Y hace un rato vos hablabas del tema de la información y que la información es poder. Me quedo con esa frase y además me gustaría representarla de tal manera que si nosotros podemos pensar a qué es la libertad de decisión, uno la logra, uno llega a eso
cuando hay un libre acceso a la información. Si todo el Total. tiempo la información está sesgada, está cooptada porque hay alguien que cree saber qué es lo mejor para vos, bueno, ahí es como cuando se empieza a mezclar todo. Ahí el tema de las fronteras, ahí el tema de todos diferentes barreras de control basadas en la decisión arbitraria muchas veces de una persona que ni siquiera está en contacto con el tema, ¿no? Como muchas veces pasa con el cannabis, que a veces salen leyes que, no solamente acá, ¿no? En el caso de Uruguay, que terminan siendo en un principio buenas, pero al final es pan y circo, porque al final del día termina siendo todo más restrictivo, con menos control sobre la salud y termina siendo nada más un vil negocio. Totalmente, y ahí va la importancia de, volvemos, de tener información sobre las temáticas que uno está manejando. Y hablando de cannabis, Manu, contanos un poco, ¿cómo te acercaste a la planta? ¿Cuáles fueron tus primeros contactos con ella? ¿Cómo llegó a tu vida? La planta como tal, como la primera vez que vi una planta de cannabis es porque yo ya estaba interiorizado y quería cultivar mi propia marihuana, ¿no? Como creo que la mayoría de las personas nunca tuvimos la posibilidad de ver una planta como tal antes de que el cannabis forme parte de nuestras vidas. Y la realidad es que en el momento que cultivé mi primera planta, supe que iba a ser muy difícil que lo dejase de hacer. No tanto por todo el resultado que está buenísimo, que son las flores, después el acto de poder cultivar. Porque lamentablemente hoy en día vivimos en una realidad donde la mayoría de las personas que acceden al cannabis lo hacen a través del mercado negro. Y si bien del otro lado muchas veces puede haber un productor responsable, sabemos que en la mayoría de los casos no es así. Que el principal cannabis que se consume en la Argentina es prensado, viene de países limítrofes, y eso ya, si empezamos a hablar un poco de reducción de daños, está completamente afuera, porque Ya estamos mal. empezamos, o sea, por mi parte empecé a cultivar, porque necesitaba hacer aceite, necesitaba hacer cremas, en un momento de mi vida donde necesitaba ese tipo de cosas. Esa terapia para tu vida. Sí, para mí, para las personas que lo rodeaban, también para conocer un poco de qué era lo que se venía. Era también en un momento donde, al toque que empecé a cultivar, las personas que medio que me iniciaron ya sabían lo que era un grow shop. Tuve la suerte de caer en el grow shop del Chirri, que es un gran cultivador vieja escuela. Sí. Un gran comunicador también, un gran educador, de esos que son de boca en boca. Y ya se hablaba en ese momento, ¿no? De que el aceite de cannabis era lo que se venía, era un momento donde Rick Simpson estaba como en la boca de todo el mundillo del cannabis regulado en Estados Unidos, en Europa, y ya algo se venía sintiendo. Y tenía la suerte de estar trabajando justo en un grow shop y te encontrabas con que no podías hacer aceite o cremas a partir de cualquier material vegetal, sino que si querías algo bueno, algo que supieras que no tuviera plagas, que no tuviera insecticidas o cualquier otra cosa que le hayan echado con el fin de que llegue a destino camuflado, tenías que cultivar tu planta vos. No había gente que te pudiera vender flores y si lo hacían a un precio que no te rendía. O sea, era el mercado negro y la incertidumbre o la ilegalidad y la certeza que lo que se estaba haciendo era en pos de la salud. Así que ese fue el camino que elegí y es el camino que transito hasta el día de la fecha. El camino que elegimos unos cuantos, porque estamos hablando de unos cuantos años, por lo que me estás diciendo, cultivador de larga data ya a esta altura. Me hablaste del Chirri, me hablaste de gente de la old school, como le dicen ahora. Nos encontramos con que teníamos una materia vegetal de excelencia frente a nosotros y de repente no podía uno no puede volver atrás y decir voy a usar el prensado horrible que no sé qué tiene cuando tengo la posibilidad de plantar, de sembrar, de cosechar algo con mis propias manos y saber que es orgánico y saber que es sano y saber que le puedo dar una excelente calidad. Y eso es reducción de daños. Exactamente. La trazabilidad del producto es reducción de daño.
Tal cual. Poder saber Totalmente. por dónde pasó mi cannabis es algo fantástico. Totalmente. Y eso hoy en día, lamentablemente, solo se puede hacer a través del autocultivo. Totalmente, por eso dejamos acá un mensaje para todos: el autocultivo es lo más, aparte nos conecta con la tierra, que es parte de donde vivimos, es parte de la vida misma. Y bueno, para todos aquellos que no quieren, siempre habemos cultivadores que amamos lo que hacemos. Súper importante. Total, Tal cual. que amamos El lo que empleo del hacemos. futuro. Exactamente. Bueno, ¿y cómo llegaste? A vos se te conoce muchísimo en este momento por tus famosas extracciones, Manu. ¿Cómo llegaste a las extracciones? ¿Cómo fueron tus conocimientos? ¿Por qué elegís la extracción sin solvente? Que hace honor a tu título. Bueno, la realidad es que yo hago hash. El hash para mí, más allá de los nombres que puede tener, las denominaciones super fancy que hay hoy en día, no deja de ser resina de cannabis sin adulterar. Total. Esa es la razón por la cual, porque hay, ojo, el rosin, BHO y todas esas cosas que también son resinas de cannabis, están adulteradas. Pero en algún punto de mi desarrollo personal, sobre todo con mucha influencia en las copas, decidí que podía encontrar una imagen del cannabis mucho más estable y de alguna manera más pura de lo que encontraba en una flor. Porque entendía que la flor era una materia prima. Para mí al día de hoy lo sigue siendo, a pesar de que de vez en cuando fumo algunas flores y tal, pero no es lo que... No es el producto terminado para mí. O sea, hay gente que cultiva flores, yo cultivo resina. Son distintos enfoques glándulas. Son distintos enfoques de ver el mismo proceso. Entonces, desde ese momento que pude también empezar a interiorizarme, tuve la suerte de conocer en mis primeros pasos a gente muy grosa. Por ejemplo, el Gato de Marimberos fue la persona que me dio de probar por primera vez un hash full melt. Juan Vaz, que es un gran referente uruguayo, fue la primera persona que me dio de probar un rosin. Fue un rosin de hash de 24, o sea, tuve la suerte de también de ver a muchísimos exponentes que hoy en día ya están o trabajando afuera, como por ejemplo David de Cultura Cannabis, o los chicos de Resina Company, o en el momento más potencia de Punta Extracts, los chicos allá del este, que fueron algo que hasta el día de hoy en la región no se ha vuelto a ver, ¿no? Entonces, y sobre todo siendo consistente, ¿no? Y consciente de que para poder recorrer todo ese camino iba a tener que perder un montón, porque en definitiva, si te gusta esto, vas a tener que perder. Sí. Porque el proceso de aprendizaje, la curva de aprendizaje es dura realmente, hasta llegar a un producto con el que uno se queda conforme, ¿no? Y ahí ya eso va en cada uno. Hay gente que queremos ir una vuelta de rosca más. Las extracciones hoy en día te permiten llevar el mismo hábito de consumo, o quizás incluso más medido, más eficiente, con un menor daño a la salud. Porque desde el punto de vista de la dosificación, de la cantidad de cannabinoides que uno se pone adentro cuando uno está fumando, realmente no hay mucho más que las glándulas que uno consume que están sobre la flor. El resto es casi que te diría un desperdicio. Materia vegetal, las hojas, los tallos. Hay una cuestión cultural y un arraigo muy fuerte con el hecho de armarse un porro y compartirlo entre un círculo de seres queridos, de amigos y de amigas, pero es que creo que pasa un poco por ahí. Eso es la cultura canábica, ¿verdad? Pero ¿quiénes forman la cultura? ¿Quiénes construyen ese concepto? La cultura es un constructo social. Las personas que estamos dentro, quienes comunicamos, quienes les decimos a los de al lado, che, fíjate que esto capaz es mejor, somos los verdaderos agentes de cambio.
Una Total. persona que nunca vio un extracto, que nunca se acercó, que nunca tuvo la suerte de cruzarse con alguien que la tenga, ¿cómo lo va a hacer? No puede. No puede. Entonces, la cultura es lo que es por el aporte que le hacemos nosotros. Entonces, no nos queda otra que, si no nos gusta como está, realmente elaborar para cambiarlo, pero elaborar no desde lo que hablamos desde el inicio, desde una doctrina y de que yo vengo a decirte esto es mejor porque yo lo digo. No, esto es mejor porque vos tomaste una decisión de hacer más eficiente tu consumo o de dañarte menos. O hay otras personas que dirán, yo la verdad prefiero fumarlo y está todo más que bien. Pero han decidido tomar esa decisión a sabiendas de que existía una cosa mejor. Y que por la razón que ellos quisieron, decidieron tomar otro camino distinto. Pero no le estamos negando esa oportunidad a nadie. Y eso es una cuestión cultural, que transgrede incluso las cuestiones legislativas, porque si no hay una normalización social, no se empieza a hablar de extractos, no se empieza a hablar de reducción de daños, ¿cómo vamos a esperar que después haya cambios legislativos en torno a eso? Si como sociedad no lo estamos demandando. O lo demandamos muy pocos y no alcanza. Entonces, expandamos, O muy pocos. expandamos, contemos. Contanos un poco, Manu, ¿cómo es la extracción que vos realizás? Bueno, volviendo un poco a lo que hablabas un rato, que es glándulas de resina sin adulterar, es básicamente un proceso en el cual, mediante la agitación mecánica, el uso de hielo y agua muy fría, se logra desprender únicamente la cabeza del tricoma, que es esa glándula de resina que tiene la planta, donde se contienen todos los cannabinoides. Es un proceso que es muy antiguo, que no por antiguo es menos eficiente, sino que de hecho hoy en día está más vigente que nunca. Para quienes hayan escuchado hablar, se llama de muchas maneras, además de Bubble Hash le dicen Isolator, le dicen el chocolate, le dicen de un montón de maneras en función de donde en el lugar del mundo donde te encuentres, ¿no? Porque por suerte es algo bien distribuido, bien cosmopolita, y hoy en día viajes al lugar que viajes, casi que vas a encontrar un hashmaker o alguien que por lo menos sabe lo que es. Y eso también habla muy bien del método, porque es algo que ha estado entre nosotros hace muchísimos años. Y volviendo un poco a cómo es la extracción, es eliminar solamente las glándulas, la cabeza, y después, con algún método, secarla de forma tal que se mantengan todas sus cualidades organolépticas. Volviendo otra vez al concepto de glándulas de resina sin adulterar. Después de ahí se pueden hacer un montón de otras cosas, como por ejemplo lo que está tan de moda, que es el rosin a partir de hash, el rosin hash o hash rosin, que consiste en, con calor y presión, generar una resina más concentrada todavía, pero bueno, esas ya son todas variables que modifican o aceite medicinal a partir de hash y comestibles y una variedad inmensa de cosas. Pero bueno, ya todos esos procesos implican una transformación química. Entonces, no es lo que conceptualmente a mí más me atrae. A pesar de que sí los hago, de vez en cuando los consumo, pero responden más que nada a una necesidad de competencia, de estar ahí, de estar compartiendo, de entender un poco qué es lo que está pasando en la sociedad canábica de nicho de la competencia, que a mí me atrae bastante, pero en definitiva es eso, es sacar las glándulas, secarlas y listo, almacenarlas y consumirlas. O sea, es una de las formas más naturales de extracción, más directas, digamos. Sí, es una de las más directas y también con bajo riesgo para el operario, porque a diferencia de unos métodos que, por ejemplo, el VHO, que incluye gas, eso ya requiere que la persona que lo vaya a realizar tenga un grado de tecnificación mínimo, que sepa más o menos lo que está haciendo, porque si no puede volar por los aires. Acá si te equivocás, tuviste algún error, lo único que vas a hacer es arruinar tu materia vegetal. Claro, lo mismo que el RCO, hay que tener muchas precauciones y bueno, acá estamos haciendo reducción de daños, entonces puramente haciendo esta técnica de extracción, qué mejor, volvemos a lo mismo y la importancia que es entonces expandir este tema y volvemos a lo mismo. Bueno, dejamos nuestro mensaje entonces así expandiéndose al multiverso para que llegue a todos lados donde tenga que llegar. Y que este es el camino. La reducción de daños es
algo que nos Tal cual. atraviesa como humanidad y que le debemos dar el lugar que corresponde tener. Pensamos de la misma forma, volviendo a lo que hablábamos un poco más profundo al principio del programa, nadie ni nada puede matar una idea. Entonces, para todas aquellas personas que nos estén escuchando en estos momentos, ya por lo menos se van de este espacio con la idea de que se puede cuidar, nos podemos cuidar siempre, no importa la situación, no importa con quién estemos o cuáles sean las circunstancias, siempre hay algo que podemos hacer para cuidarnos y para cuidar al que está al lado. Espectacular este mensaje, como para ir finalizando y cerrando. Y te hago así como una última preguntita rápida. ¿Crees que esta técnica viene así como ancestral o es algo más moderno, más contemporáneo? Es la necesidad de concentrar el cannabis en formas que sean fáciles y al alcance de cualquier persona es algo que viene y data desde las rutas comerciales de la época de la seda. Hablamos de hace muchísimos años. De hecho, haciendo un raconto así muy breve, la planta de cannabis nace en China, pero en cierto punto de la existencia se empieza a cultivar en otros lugares, como puede ser África, el norte de África, todas esas zonas que son un poco más desérticas. En ese momento se cultivaba por su valor como fibra y además tenía el plus de que cultivabas esa fibra y venía con semillitas para comer o con flores para hacer medicina, depende del lugar del mundo donde vos te encuentres. Entonces, en cierto momento, en el Medio Oriente se empezó a llevar esas ramas secas a través del desierto y la verdad es que tenía un montón de merma, porque imagínate, un montón de días en el desierto se seca y lo único que quedaba, ni siquiera la fibra quedaba viva. Entonces, esas personas ahí empiezan a diseñar uno de los primeros métodos y mecanismos de extracción de la resina de cannabis con fines recreativos y comerciales, por la necesidad de tener que traspasar el cannabis a través del desierto, ¿no? Traían la resina, hacían una bola y la bola de esa resina se secaba por fuera, pero adentro mantenía todas sus propiedades intactas y bueno, ahí nace el chara, ¿no? Que es una extracción que se hace con fricción mecánica. De ahí nace la necesidad de que vino alguien y dijo, che, un poco más de reducción de daño. ¿Cómo podemos purificar esto? ¿Cómo podemos hacer que la mugre que tiene el tipo que frota la planta no esté? Bueno, ahí ya había otros lugares donde ya se estaban haciendo unos híbridos con estas cosas. Distaba mucho, ¿no?, de ser lo que es hoy en día, porque hoy tenemos mallas ya hechas en la industria que son una maravilla para filtrar. Pero ya por la zona del Hindu Kush, que hay un montón de comunidades ancestrales que trabajan con la planta de cannabis y viven en base a eso, ya tenían unos elementos muy rudimentarios para hacer este tipo de extracciones, ¿no? Y después, gracias a Mila Hansen, pudimos disfrutar de lo que es hoy en día, porque es ella quien se encarga de poner en el pleno apogeo del cannabis holandés el isolator, que es justamente un método que diseña ella para hacerlo rápido, para hacer hoy en día lo que es el hash más convencional. Mila es una gran persona a quien le debemos un montón y es una gran promotora también reductora de daños también. Mila y tantas otras personas que han sido grandes promotores, incluso sin saberlo, ¿no? Porque no hay que saber de reducción de daños para hacer de reducción de daños, ¿no? Sino que hay que tener ganas de cuidar y cuidar al otro, nada más. Mila, como tantas otras personas, han sido actores y actrices claves para poder llevar hoy en día la popularidad que tienen estas extracciones, que si bien no es mucha, ya hoy en este espacio estamos hablando de eso, así que se lo debemos a esos grandes comunicadores, que acá hay un montón, también hay gente como nosotros, que lo que quiere es que la información esté ahí, girando, libre. Lo importante de este mensaje, qué lindo, Manu, porque es así, sí. Y qué lindo esto del cuidar al otro. Si uno se cuida a uno mismo, primero y principal, puede cuidar a un prójimo. Entonces, empezar a expandir estos mensajes de amor, porque en realidad es una de las bases de la humanidad, y desde el amor podemos construir cosas lindas, cosas
nos exponencien y nos permitan disfrutar de la vida, que a eso vinimos y nos hicieron creer que vinimos a otras cosas. Y por eso los controles, y por eso es más fácil vivir enfermos y dependientes de farmacéuticas, laboratorios, en vez de apoyar a la naturaleza. Y por supuesto que la ciencia, me saco el sombrero, pero la ciencia siempre en armonía con los saberes ancestrales, con las naturalidades y con los derechos humanos y las relaciones y el amor mismo, ¿verdad? Tal cual, tal cual. El amor todo lo vence. Amor omnia vincit. Decían ahí los romanos. Y es un poco esto, ¿no? El mensaje viene desde, vaya a saber, tiempos inmemorables, que es quizás el motor más fuerte para todas las transformaciones sociales, ¿no? Que hoy en día reclamamos. Es esto, es la necesidad de querer estar mejor uno y querer que el de al lado esté por lo menos un poquito mejor. Hermoso. Hermoso, Manu. Bueno, muchas gracias por participar, muchas gracias por dejarnos tu mensaje, tus experiencias, porque este caminito del cultivo, este camino de acompañar a las plantas, todas, ¿no? Porque a la misma naturaleza nos permiten ser libres. Entonces, gracias por dejarnos este mensaje de liberación y de empoderamiento. Es un poco lo que hablábamos hace un rato y quizás el mensaje más fuerte de todo esto que charlamos, que nada ni nadie puede destruir una idea. Así que es como en la película Inception. Ya lo escuchamos, ya no se puede desoír. Totalmente. Manu, ¿querés dejarnos algún contacto? ¿Querés contarnos algo más? ¿Querés para darle cierre a la nota? Como no, te agradezco el espacio, agradezco la charla, la verdad estuvo buenísima. Espacios así son más que necesarios en todos los días que estamos viviendo, no solo en el cannabis. Y bueno, para todas aquellas personas que se quieran contactar conmigo, lo pueden hacer a mi Instagram, que es Manuel Sinsolvente. Y para que quienes quieren ver ahí mis proyectos genéticos que tengo, que tiene un banquito de semillas que se llama Mountain Seeds, lo pueden ver ahí también, está en mi biografía, así que al alcance de todos. Y encima un generador de más vida, haciendo genética espectacular. Y Manu, hay que sostener un poco todo este discurso, si no, soy un hablador. totalmente espectacular. Bueno, iremos ahí a visitarte en tus redes, entonces, en Manu Sinsolvente y en Mountain Seeds. Perfecto. Gracias, Manu, por pasar por aquí, por Cultura Cannabis. Un placer. Muchas gracias. Haber charlado con vos. Un abrazo. El placer es mío, gracias. Abrazo. Gracias. Cultura Cannabis, un programa para enraizar el conocimiento.